Cuando era niño, mi familia solía viajar cada verano a una pequeña cabaña junto a la playa. Recuerdo aquellas noches calurosas en las que mi hermano mayor, Samuel, y yo nos escapábamos de la cabaña para jugar en la arena y recoger conchas bajo la luz de la luna. Era una costumbre nuestra, una especie de aventura secreta, de la que mis padres nunca supieron. Pero una de esas noches, nuestra aventura se convirtió en una pesadilla que me persigue hasta el día de hoy. Era una noche especialmente tranquila, apenas había brisa y el mar estaba tan calmo que las olas apenas susurraban al romperse en la orilla. Samuel y yo corrimos hasta la playa como siempre, riendo y lanzando piedras al agua, viendo quién lograba hacer el mejor rebote en la superficie. Entonces la escuchamos. Al principio creímos que era el viento jugando con nuestra imaginación. Una melodía suave y melancólica flotaba en el aire, acompañada de un murmullo casi imperceptible. Samuel fue el primero en notarlo. Me señaló hacia el agua donde a lo lejos se distinguía una figura flotando sobre las olas. Era una mujer o eso pensamos en un principio. Su piel pálida brillaba bajo la luna, su cabello largo y oscuro se extendía sobre la superficie del agua como algas flotantes. Cantaba con una voz dulce y lastimera y su mirada nos atravesó como un hechizo. Samuel dio un paso adelante, como si aquella voz lo estuviese llamando. «Samuel, no», susurré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Pero él no me escuchaba, o no quería escucharme. Sus pasos se volvieron más rápidos y antes de que pudiera detenerlo, ya se había metido en el agua hasta las rodillas. Intenté sujetarlo del brazo, pero me apartó sin siquiera mirarme. Y entonces la criatura emergió completamente del agua. Lo que había parecido una hermosa mujer se transformó ante mis ojos en una visión aterradora. Su rostro, aunque aún vagamente humano, se torció en una mueca imposible. Su piel se volvió traslúcida, dejando entrever huesos y venas negras, latiendo bajo la superficie. Su boca se alargó, revelando hileras de dientes afilados y curvos como anzuelos. Sus brazos se extendieron hacia Samuel, con dedos largos y huesudos. Sus uñas semejaban garras de un depredador marino. Samuel gritó, despertando de su trance, pero era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre él con una velocidad imposible, envolviéndolo con su cola escamosa y arrastrándolo hacia las profundidades. El agua se cerró sobre ellos, con un último chapoteo, y todo quedó en un silencio mortal. Corrí hacia la orilla llamando su nombre una y otra vez, esperando verlo salir del agua, pero no lo hizo. Pasaron unos minutos que para mí se sintieron horas, antes de que despertara a mis padres con mis gritos desesperados. Llamaron a la policía, a los guardacostas, incluso a los pescadores de la zona, pero nadie pudo encontrar ni un solo rastro de Samuel. Dijeron que pudo haber sido una corriente, un desafortunado accidente, pero yo sabía la verdad. Yo vi lo que se lo llevó. Nunca volvimos a esa cabaña. Mis padres se mudaron lejos del mar, y aunque intentaron seguir adelante, yo podía ver el dolor en sus rostros cada vez que se mencionaba el nombre de mi hermano. Pasaron los años, pero la culpa y el miedo nunca me abandonaron. A veces, cuando cierro los ojos en las noches de lluvia, juro que puedo oírla, la misma melodía lejana flotando en el viento, y en mis pesadillas veo aquellos ojos negros y hambrientos, acechando en la oscuridad del agua, esperando su próxima presa. Hay muchas cosas de las que no tengo certeza. ¿Por qué salimos a jugar esa noche? ¿Por qué escuchamos ese sonido? ¿Por qué apareció esa cosa? ¿Por qué se llevó a Samuel? Pero si de algo estoy seguro, es que nunca más volveré a ver a mi hermano. Esa primera historia se denomina A la orilla del mar. La siguiente se llama La sombra del nahual y ocurre en un ambiente diferente. Es en el bosque, espero también la disfruten. Mi abuelo siempre decía que había fuerzas en este mundo que era mejor no tratar de comprender. Si alguna vez escuchas un ruido en el monte por la noche, no te asomes, no llames y sobre todo, no corras. Mantente quieto, porque si un nahual te ve moverte, ya no hay escapatoria. Yo siempre lo escuchaba con incredulidad, creyendo que eran solo cuentos para asustarnos. Pero entonces llegó aquella noche. Fue un verano sofocante cuando mi primo Julián y yo decidimos salir al monte más allá del río. Queríamos probar nuestro valor, demostrar que no temíamos a nada. Caminamos durante horas hasta que el cielo empezó a teñirse de rojo con el atardecer. Ahí fue cuando ocurrió. Primero el silencio, los grillos, las ranas, el murmullo del río, todo se apagó.
Nos miramos sintiendo una opresión en el pecho. Entonces lo escuchamos. Un susurro gutural, un murmullo en un idioma extraño, como si el viento estuviera maldiciéndonos. Luego, un gruñido profundo retumbó en la maleza. Julián tomó mi brazo con fuerza. «Eso no es un jaguar», asentí, incapaz de hablar. De entre los árboles, una sombra enorme se movió. Al principio parecía la de un felino, pero su silueta era demasiado alta, demasiado humana. Dos ojos brillaban como brasas en la oscuridad, y entonces habló, no con palabras humanas, sino con un eco ancestral, un susurro que caló en nuestros huesos. Julián y Oscar. Mi primo salió corriendo. Intenté detenerlo, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La criatura se movió con él. No corría como un animal normal, sino que su cuerpo se retorcía entre los árboles con movimientos antinaturales. Era como si sus huesos estuvieran rompiéndose. De repente, Julián gritó, un grito de un terror tan puro que me paralizó. Corrí tras él y lo encontré tirado en el suelo, temblando, con la piel pálida y los ojos en blanco. Algo se alzaba sobre él. Esa cosa había cambiado. Ya no era una bestia, ahora era un hombre viejo con una piel arrugada como cuero, ojos amarillos y dientes ennegrecidos. Me sonreía. «Eres valiente», murmuró con una voz quebrada. Pero él corrió. Mi mente gritaba que huyera, pero mi abuelo siempre me decía que no corriera, así que me quedé firme en mi lugar, aunque mis piernas temblaban. El anciano inclinó la cabeza y dio un paso hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, un disparo resonó en la noche. El nahual soltó un grito ensordecedor y se volvió hacia la espesura. Allí de pie y firme estaba mi abuelo. Sus ojos no denotaban ni una pizca de temor, sino de determinación. Tenía su rifle en las manos, vestía su viejo zarape y llevaba colgando de su cuello un collar de colmillos y amuletos de huesos. Sus ojos, normalmente apacibles, estaban llenos de furia. «Largo de aquí, engendro del demonio», gruñó mi abuelo y escupió al suelo. Desde la maleza, esa cosa volvió a su forma de bestia. Sus ojos brillaron y se lanzó sobre él, pero mi abuelo ni se inmutó. De su bolsa sacó un polvo oscuro y lo arrojó al aire mientras murmuraba algo en un idioma que no comprendía. El aire se volvió denso y un viento helado azotó el bosque. La criatura se detuvo de golpe como si algo invisible estuviera reteniéndolo. Se agitó y gruñó, pero no pudo avanzar. «Vete con los tuyos», sentenció mi abuelo, levantando su rifle. El nahual lanzó un alarido que me heló la sangre y trató de cargar hacia nosotros, y una vez más se escuchó el disparo certero de mi abuelo. Luego, el cuerpo de aquella criatura se desmoronó en una nube de sombras y se perdió entre los árboles. Julián seguía en el suelo temblando y sin habla. Mi abuelo lo cargó y me indicó que lo siguiera. Caminamos en silencio hasta el pueblo, donde mi abuela nos esperaba con un sumerio de copal y un círculo de sal en la entrada. «No vuelvan a desafiar lo que no entienden», fue lo único que dijo mi abuelo mientras dejaba el rifle en la mesa. Mi primo Julián nunca volvió a ser el mismo. Desde aquella noche susurraba en sueños, en un idioma desconocido, y sus ojos nunca más parecieron ver este mundo, pero yo sí, y cada vez que estoy en el monte y el viento sopla, pareciera que escucho aquella voz gutural susurrando mi nombre y el de mi primo. Espero hayas disfrutado esta segunda historia. La tercera y última que te traigo esta noche se llama El merodeador de la selva y los niños en cruz. Espero y la disfrutes igualmente. Mi identidad es algo que no puedo revelar, y tampoco contar muchos detalles de la misión, ni los nombres exactos de los lugares, pero lo que sucedió aquella noche en la selva colombiana no lo olvidaré jamás. Serví por años en el ejército colombiano, y aunque he visto cosas que preferiría olvidar, hay una que no puedo borrar de mi memoria. Por seguridad, omitiré ciertos detalles, pero lo que contaré lo viví en carne propia. Éramos un pelotón de soldados enviados a un sector inhóspito. Habíamos recibido órdenes de investigar la desaparición de un grupo de campesinos. Habían reportes extraños, desapariciones, luces en la noche, cuerpos encontrados sin rastro de sangre. Al principio pensamos que se trataba de guerrilleros o traficantes, pero estábamos equivocados. Al mando de la operación estaba yo, un veterano con años de experiencia, y entre mis hombres había uno que siempre destacaba: Leonardo. Este era un soldado callado, disciplinado y de gran corazón.
Nunca se quejaba, nunca discutía órdenes. Tenía algo peculiar, algo que causaba murmuraciones entre los hombres. Los niños en cruz. En nuestro folclore colombiano se dice que algunas personas nacen con niños en cruz, unas entidades espirituales adheridas a tu cuerpo que les otorgan fuerza, resistencia y protección, pero el precio a pagar es alto. Los que los poseen suelen ser apartados, señalados como diferentes. Se dice que los niños en cruz se manifiestan como pequeñas figuras que parecen moverse bajo la piel, como si serpientes diminutas recorrieran el cuerpo del portador. Leonardo tenía esas marcas en los brazos. A veces, cuando la luz de la fogata iluminaba su piel, juraría que vi sombras diminutas corriendo bajo su carne. Los demás soldados no se tomaban en serio esas historias, aunque en broma lo llamaban el brujo, algo que parecía no molestarle. Leonardo era el más fuerte, el más rápido, el más incansable del pelotón, y aquella noche descubrimos que también era el más temible. Habíamos montado un campamento provisional en medio del monte. La humedad era asfixiante y la neblina nocturna cubría todo como un manto de sombras. Fue entonces cuando la selva enmudeció. No era normal. No era el silencio de la noche, era un vacío absoluto, sin grillos, sin cigarras, sin nada. Era como si un depredador estuviera merodeando. Entonces, un crujido en la maleza. Todos nos pusimos alerta y alzamos los rifles. La silueta apareció entre los árboles, alta, grotesca, cubierta de escamas, con ojos verticales que brillaban como el fuego del infierno y una boca que mostraba grandes dientes. Sus brazos eran largos, con garras afiladas y deformes, pero lo que más nos inquietó fue su postura. Aunque se mantenía erguida sobre dos piernas, no lo hacía con la naturalidad de un ser humano, se sentía forzado, como si su cuerpo no estuviera diseñado para caminar así. No era un animal, no era un hombre, era otra cosa. Todos nos quedamos perplejos, nunca habíamos visto una figura como esa, y parecía estar observándonos con una anticipación y una malicia que solo los grandes depredadores tienen. Éramos nosotros los que teníamos las armas, pero no nos sentíamos seguros. Leonardo nos sacó de nuestro letargo cuando gritó: ¡Todos disparen! Inmediatamente se nos pasó la impresión y abrimos fuego. Descargamos balas como si el mismísimo demonio estuviera frente a nosotros. Solo dejamos de disparar cuando se vaciaron los cargadores. Una vez se disipó el humo, lo vimos. Aquella aberración seguía de pie, y para nuestro horror, no tenía ni una sola herida. Hizo una mueca macabra, como si asemejara una sonrisa. Los hombres retrocedieron con terror. Yo mismo sentí que mis piernas temblaban. Sin darnos tiempo a cargar una segunda ronda, esa cosa se abalanzó sobre nosotros. En un parpadeo, había hundido sus garras en el pecho de uno de mis hombres, y con su cola había sujetado a otro. Con un solo movimiento lo arrastró a las profundidades de la selva. Solo escuchamos un grito desgarrador. Había salido de nuestro campo visual. Inmediatamente le ordené al pelotón que tomara una posición defensiva, en una formación circular para cubrir todos los flancos. Pero yo sabía que era inútil. Las balas no le habían hecho nada, y eso no era tan lento como para dejarse alcanzar por una granada. Pasaron solo pocos minutos mientras esperábamos en posición. Pensamos que esa cosa nos iba a emboscar, pero nuestra sorpresa fue mayor cuando salió del follaje y la vimos caminando tranquilamente. Venía hacia nosotros con una calma que nos aterraba, hasta lo más profundo de nuestro ser. Quise dar órdenes de abrir fuego, pero mi voz no salía. Se paró a escasos 10 metros de nosotros y nos observó como si estuviera escaneándonos. De pronto se detuvo y su mirada feroz se clavó en Leonardo, quien estaba recitando cánticos en una lengua que parecía ancestral. Aquel ser soltó un gruñido aterrador, y en ese momento Leonardo cesó sus cánticos y se quitó la camisa lentamente. Salió de la formación y caminó hacia la criatura. Sus brazos vibraron, temblaban muy rápido, como las alas de un colibrí, y todo a su alrededor se estremeció. Era como si él fuera un terremoto en miniatura, un temblor en medio de la selva. La criatura se lanzó contra él, extendiendo una de sus garras afiladas para atravesarle el pecho, pero las garras no lograron perforarlo. En cuanto hicieron contacto con su piel, se rompieron, como si fueran palillos de dientes tratando de rasgar acero. Esa cosa chilló de dolor, sacudiendo la mano como si hubiese tocado fuego. Leonardo no le dio tiempo de reaccionar. Le propinó un golpe en el pecho semejante a un cañonazo, que hizo que la bestia se doblara en dos.
El suelo se agrietó bajo sus pies. La criatura intentó contraatacar con su otra garra, pero Leonardo la atrapó en el aire con una sola mano. La apretó con tal fuerza que el sonido de huesos quebrándose resonó en la noche. Esa bestia chilló, intentó retroceder, pero Leonardo no se lo permitió. Le lanzó un rodillazo en el estómago con tanta potencia que el reptil salió disparado contra un árbol que se partió en dos. No lo podíamos creer. Aquel ser tan aterrador, que había atravesado a uno de nuestros compañeros como si se tratara de papel, parecía un muñeco de trapo en manos de aquel hombre. No puedes estar aquí, murmuró Leonardo. Su voz sonaba diferente, grave, antinatural. La criatura se retorció, bufando con furia y dolor. Trató de incorporarse, pero Leonardo ya estaba sobre ella. La agarró del cuello con ambas manos y apretó. La bestia pataleó, rasgó el aire con sus manos mutiladas. Intentó clavarle lo que quedaba de sus garras, pero no pudo hacerle daño. Leonardo apretó más fuerte. Se escuchó un crujido espantoso. De un solo tirón, partió esa cosa en dos. Los restos inertes de la bestia cayeron al suelo. La selva quedó en completo silencio. Luego, los sonidos nocturnos regresaron, como si la naturaleza finalmente hubiera exhalado un suspiro de alivio. Nadie dijo nada durante el regreso al campamento. No hablamos de aquel reptil. No comentamos lo que vimos. Ni siquiera hablamos del monstruoso despliegue de fuerza de nuestro compañero. Cuando estábamos llegando de vuelta al campamento base, Leonardo se desplomó. Rápidamente nos acercamos a él. Estaba pálido y no tenía fuerzas para levantarse. El más grande de nosotros, Ramírez, se ofreció a cargarlo, pero no pudo. Parecía que pesaba como 10 hombres. Al final, entre 4 logramos levantarlo y transportarlo. Mientras esperábamos órdenes, pasaron unos días. Leonardo seguía en cama y procuramos darle los mejores cuidados a nuestro amigo. No le temíamos, más bien nos sentíamos seguros en su presencia y estábamos muy agradecidos con él. A los pocos días, una señora con vestimenta indígena se acercó al campamento y preguntó por su nieto. Era Leonardo, que aún no salía de cama. La hicimos pasar y Leonardo sonrió como un niño cuando la vio. Aquella mujer realizó unos cánticos en una lengua que no entendimos, pero Leonardo parecía comprender. Después le dio de beber una infusión con hierbas y le dejó unos amuletos. Ese mismo día, nuestro soldado más fuerte se levantó de cama, pero había algunas secuelas. Desde aquella noche, Leonardo nunca volvió a ser el mismo. Seguía siendo fuerte, seguía siendo disciplinado, pero algo en sus ojos había cambiado, como si una parte de él se hubiera quedado allá, en la selva, junto al cuerpo de aquello que enfrentó. Los altos mandos manejaron esta situación con el mayor secretismo y se nos dieron órdenes estrictas de no difundir ninguna información al público. No hubo informes oficiales ni explicaciones, solo una advertencia: olviden lo que pasó. Pero, ¿cómo olvidar algo así? ¿Cómo fingir que nada ocurrió cuando cada sombra en la selva me recuerda aquellos ojos brillantes acechándonos en la oscuridad? A veces me sorprendo pensando en aquel día, en Leonardo, en aquella criatura que nos atacó. Cuando duermo, pareciera que escucho el crujir de los huesos de ese ser a manos de Leonardo y me levanto de golpe, con el sudor frío pegado a mi piel y la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. A veces, en las noches más silenciosas, cuando la selva parece contener la respiración, creo escuchar un murmullo en aquella lengua extraña que Leonardo pronunció antes de la batalla. No sé si es mi mente jugándome una mala pasada, o si en algún rincón de este mundo algo más sigue acechando, esperando. Y así concluimos estas 3 historias. ¿Cuál fue la que más te gustó? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y si tienes una historia aterradora que quieras compartir, escríbeme al correo que encontrarás en la descripción. Tal vez tu relato sea el próximo que cuente. Te ha hablado Gypsy King. Nos vemos hasta la siguiente historia. Si es que puedes dormir.